1. Autoriza José Méndez, ya se juega y fútbol, hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports junto a Julio Samaniego y todo el equipo humano. Gana de cabeza de Vero para afuera para Salinas, mete al área, recibió a Ángel, qué buen taco, está el primero, el remate, se desvió por el camino y cae afuera, increíble posibilidad de gol. Para esta situación dentro del área, centro de Núñez, saca de cabeza, hasta arriba el patito Verdún, quedó la pelota en debate en la zona caliente, travesaño, el rebote suelto, busca resistencia de vuelta para adentro, la rebotan para afuera, no la pueden sacar, se quedó el balón en juego, el remate, se queda por el camino. Otro intento cerrar González. Balón por un costado. Coronel participa de la acción. Está todo anulado, dice Méndez. Así triangula, así la mueve Resistencia. Observa a Guaireña. No es lo suficientemente voraz y abrió por el costado izquierdo. La trabaja el equipo de Recalde con Aguilera. Toca atrás para Marcelo. Puede cargar ahora Benítez y el centro que va al segundo palo. Saltó y la bajó Salinas. Cabezazo de González. Salinas. ¡Gol! ¡Gol! Resistencia Richard, Salinas se metió a las profundidades del área, la cabeció para el medio primero, se quedó involucrado, optimista en la acción, con gran sentido colectivo, bajó bien Ángel González el esférico y dejó de cara al gol a Salinas, que con la volea alta la clavó al ángulo derecho, demasiado pasiva, demasiado mansa la defensa de Guaireña, pagó un alto precio y ahora cortesía de Salinas, Resistencia y un golpazo en Villarrica, Resistencia 1, Guaireña 0. Hay muchos intereses en juego y aquí trabaja el partido para adelante Brian. Camisaza jugó entre líneas, se liberó Alex Franco, perseguido por la marca, hace pie, le pega Franco, tapó Jiménez, rebote y gol. Verdún, gol. Guaireña, José Verdún con olfato, goleador en el lugar adecuado y en el momento adecuado para responder a ese rebote de un remate fuerte, casi que al ras del suelo, que iba vivoreando y no pudo controlar Jiménez. Es un nombre importante Miguel Paniagua, va al centro de Comas, saca la defensa, quedó suelto el balón, el remate, piden penal, le pegó Paniagua y tapa Jiménez, arriba la sacó del ángulo, sacó la mano a tiempo, tiro libre de esquina para Guaireña. Es el mejor momento de Guaireña en el partido, reiterada aquí la acción, el cabezazo, se pedía mano en esta acción. De forma inmediata, como requería la jugada, le pega Lautaro, Comas de vuelta a la carga, por arriba Guaireña, centro de Comas al segundo palo, Paniagua, ¡gol! Guaireña, el nombre importante en las pelotas paradas. Miguel Paniagua se ubicó estratégicamente en el segundo palo, se fue metiendo a las profundidades del área allí, cayó en el centro de Comas, venenoso, se fue cerrando y en la maraña de hombres surgió un especializado en cabezazos. A cargar entonces Milton Maciel, zurdazo al área, cabezazo, afuera. Por muy poco, por demasiado poco, Alexis Villalba acaba de perderse el empate, ganó solito y solo dentro del área, Julio. Muy buen cabezazo por parte de Alexis Villalba, aquí viendo reiterada la acción, uno se percata de que pasó muy cerca ese remate. Va al centro de Comas, al corazón del área, le quedó a Verdún, no, quedó suelta la pelota, el remate, Jiménez se responde con lo justo para sacarla afuera, la revienta el portero, y esto 3 contra 1, fantástica contra para Guaireña, que va con Parzajuk por el medio, espera Verdún, pasó Comas, Parzajuk le pegó, tapó el arquero, Comas para el tercero, ¡increíble! Increíble, enorme posibilidad de gol tuvo Guaireña. La dejó en juego Paniagua, que sigue el partido. Va el balón arriba para Parzajuk, que está el tercero, Parzajuk, que escapó de la marca. ¡Gol! ¡Gol! De Guaireña.
Barça Hook lució, hizo gala de toda su capacidad física, sacó ventaja tras el pase profundo del recientemente ingresado Aguilar, dejó atrás a la defensa y encima acostó al arquero, lo puso como alfombra para después definir con el arco a merced extraordinaria, fantástica corrida y resolución de Barça Hook. El joven delantero va marcando pautas en el partido. Ahora Guaireña 3, Resistencia 1. Recuperación y en un enorme partido otra vez de Paniagua. Juan José Aguilar abrió por derecha, Lito le pegó al arco. ¡Golazo! Golazo de Lito Duarte, la pelota siempre al 10 y ocurrirá otro milagro. Recibió Lito, no dudó, tenía el arco entre ceja y ceja, se la dio y de media distancia resolvió el remate. Mirá dónde la pone, la clavó al ángulo izquierdo del portero, incontenible. Esa pelota iba repleta de veneno y ahora cortesía del histórico Carlos Lito Duarte. El partido es una goleada con fiesta absoluta en modo 4G. Gana, gusta, golea y goza. Guaireña 4, Resistencia 1. Es el final del partido y todo es celebración en Villarrica. Ganó Guaireña 4-1 ante Resistencia y pensar que lo empezó perdiendo, pero dio un golpazo de autoridad ante su gente que desata la celebración. Guaireña